Ya, muy buenas noches, compañeros. Vamos a resolver acá lo que es el parcial que les he mandado. Les debía la pregunta 2, la pregunta 3 y la 4 la estoy repitiendo para aquellos que no fueron a esa clase. Les mandé un examen desde válida, así que ahí hay una pregunta de movimiento parabólica, también la vamos a resolver. Les voy a ayudar con el ejercicio 7 de la práctica. El ejercicio 9 lo vamos a volver a hacer debido a que nos faltaba un paso por realizar el día que lo hicimos. Y les voy a dar pautas del ejercicio 5 y del ejercicio 4. Ya, entonces los que han venido a la clase que hemos resuelto estos, el ejercicio 3 y 4 pueden saltarse la parte cuando hagamos esos. Ya, vamos a comenzar con este ejercicio. Me dice, un vehículo tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo cuando el tiempo es igual a cero y se mueve con una aceleración según la gráfica que está a función del tiempo. Es una gráfica aceleración versus tiempo. Determinar la variación de la velocidad, la distancia total que has recorrido hasta los 240. Ya, tenemos esta gráfica. De datos nos da la velocidad inicial y nos pide de incógnitas la variación de la velocidad y la distancia total que has recorrido. Vamos a hacer por el método de las ecuaciones, primeramente. ¿Se puede aplicar el método de áreas? Sí se puede aplicar. Lo vamos a hacer después. Ya, pero vamos a aplicar el método de las ecuaciones porque nos permite hallar la velocidad y la posición. Ya, para hacer por el método de las ecuaciones. Para analizar una gráfica, aceleración versus tiempo, tengo que analizar los tramos. Podemos ver el tramo uno, el cual es una línea horizontal que expresa que el tramo uno es de aceleración constante. Es decir, no va a variar a lo largo del tiempo. Pero en el tramo 2, en este tramo, ya la aceleración es variable. Entonces voy a tener que definir cuánto es la sobreaceleración. Recuerden que la sobreaceleración se usa cuando la aceleración es variable. Ya. Entonces, para el primer tramo, para el tramo 1, tenemos, primeramente tenemos que hallar la variación de velocidad para el inciso A. Eso es la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es de dato, así que yo tengo que determinar la velocidad final a los 240 segundos. Entonces ya, estudiamos para el tramo 1. De 0 a 120 segundos, aceleración constante, dice. Entonces nos vamos a las ecuaciones que les he pasado y nos vamos a esta parte. Aceleración constante, movimiento rectilíneo con aceleración constante. Yo creo una ecuación que me halle la velocidad. Esa es la primera, entonces voy a utilizar esa. Acá tenemos esa. Velocidad final del tramo 1 es igual a la velocidad inicial más la aceleración de ese tramo por el tiempo de ese tramo. ¿Qué tiempo? Este tiempo. Ya. La velocidad inicial es de 4, la aceleración es de 1,5, el tiempo es de 120 menos 0. Y eso nos da 184 metros por segundo. Ahora, para analizar el tramo 2, su velocidad, primero tengo que hallar cuánto es la sobreaceleración. Para determinar esta sobreaceleración, tengo que determinar la pendiente de esta inclinación. ¿Y eso a qué es igual? Entonces, la pendiente o la sobreaceleración del tramo 2 de esto va a ser igual a la aceleración final, la aceleración en este punto. Eso es de 0, menos la aceleración inicial, la aceleración en este punto. Eso es 1,5. Todo dividido entre el tiempo del tramo 2, de 120 a 240. 240 menos 120. Entonces nos da menos 0,0125 metros por segundo cúbico. Negativo, ¿por qué? Porque la inclinación es hacia abajo. Ya, con ello, vamos a las ecuaciones para aceleración variable. Eso está acá. Movimiento rectilíneo con aceleración variable. Una ecuación que me halle la velocidad final. Esa es la tercera. Entonces, utilizamos esa y vamos a tener esto. La velocidad inicial del punto 2 me dice.
¿ya? Eso es igual a la velocidad final del punto uno. ¿Por qué? Digamos que este es el movimiento de un cochecito. Así dice, un vehículo. Ya, este es su punto de partida. Ya, después de 120 segundos, el cochecito va a avanzar esta distancia. O bueno, va a recorrer todo el tramo uno. Entonces, aquí tiene una velocidad inicial. Ya, esa es la velocidad inicial de datos. Y va a llegar con una velocidad final uno, la que hemos determinado en aquí. Ya, ahora, para el tramo 2 vas a coser esto y va a llegar con otra velocidad final de 12. Pero para el tramo 2 ha partido con una velocidad inicial de 2. Esta velocidad inicial de 2 es la misma que la velocidad final de uno, del tramo uno. Entonces, por eso se pone esto. Velocidad inicial de 2 es igual a la velocidad final de uno. Ya, más la aceleración inicial. Acá tenemos el primer punto, es la aceleración inicial. Eso es de 1,5. Y acá está la aceleración final. Pero acá me pide lo que es la aceleración inicial, de 1,5. Por el tiempo del tramo 2 es de 240 menos 120, más un medio de la sobreaceleración, la cual es negativa. Todo esto multiplicado por 240 menos 120 al cuadrado, para obtener esta velocidad final. Pero el ejercicio me pide la variación de velocidad, y la variación de velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Realizando operaciones vamos a obtener esta variación de velocidad. Ahora, digamos que queremos hacer por el método de áreas. Para hacer por el método de áreas, en una gráfica aceleración versus tiempo, el área que está encerrada acá representa la ganancia de velocidad cuando el área está sobre el eje horizontal. Ya, entonces la variación de velocidad, si hago por el método de áreas, directamente va a ser calcular esta área y esta área. Para el primer área, ¿cuánto sería? Sería 1,5 por 120, el área de un rectángulo, su base por su altura, más el área de este triángulo. Esto, 120, 240 menos 120, igual va a ser base 120 por esta altura, pero como es un triángulo, dividimos entre 2. Y si realizan el cálculo de esa área, les va a dar de resultado 270 metros por segundo. Lo que es lo mismo que hemos obtenido acá. Les dejo a su verificación el realizar eso. Inciso B, me pide la distancia total que vas a coser hasta 240. Entonces, volvemos a realizar. Para el tramo 1, 120 segundos, aceleración constante. Entonces, voy al formulario y busco una ecuación con aceleración constante para la posición. Y es esta. Ya. Entonces, acá tenemos esa ecuación. Vamos a asumir que está partiendo de un punto inicial cero, más del tramo uno, su velocidad inicial es de 4, eso era el dato, multiplicado por el tiempo del tramo uno, 120, más un medio de la aceleración de 1,5 por 120 al cuadrado. Eso nos da una posición de 11.280. Para el tramo 2 ahora, en este caso dice aceleración variable. Entonces vamos a buscar en el formulario una ecuación para aceleración variable, acá está, que contenga o con el que se pueda calcular la posición. Y esa es la ecuación número 8. Entonces volvemos y acá está. Posición final 2 es igual a la posición inicial en 2 más todo esto. Donde se vuelve a realizar el mismo criterio. La velocidad inicial de 2 es igual a la velocidad final de uno. Y la posición inicial de 2 es igual a la posición final de 1. Realizando este mismo criterio, ¿no? Acá vamos a llegar con una cierta posición final 1. Acá vamos a tener una posición final 2, pero la posición inicial del tramo 2 sería igual acá, posición inicial de 2. Por ello es que la posición final de 1 es igual a la posición inicial de 2. Y realizamos los reemplazos. La velocidad inicial de 2 está acá, es igual a la velocidad final de 1, de 184, por el tiempo del tramo 2, más un medio de la aceleración inicial del tramo,
es esta, por el tiempo al cuadrado, más un sexto de la sobreaceleración por el tiempo al cuadrado, para obtener una posición final de 40.560 metros, o bien 40.56 kilómetros. Entonces, esta sería la solución al inciso B y esta la solución al inciso A. Muy bien, ahora vamos a resolver lo que es el primer parcial, perdón, el ejercicio 3 del parcial, que les mandé al grupo. Dice, desde un edificio de altura de 10 metros, se lanza verticalmente una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Un jugador corre en dirección hacia el edificio con una velocidad de 10 kilómetros por hora y logra coger la pelota a una altura de 1.7 sobre el suelo. Determinar la distancia que ha recorrido el jugador, inciso B, la velocidad de impacto de la pelota sobre su mano. Ya. Eh, Primero tenemos el gráfico, entonces anotaremos, tenemos que anotar los datos primero, es lo más recomendable. Incógnitas. ¿Qué datos me da? Me da la altura del edificio, me da la altura sobre el suelo, me da la velocidad de salida vertical de la pelota y me da la velocidad del jugador. En este caso, la velocidad del jugador me da en kilómetros por hora. Entonces, realizamos la conversión para obtener 2.78 metros por segundo. Ya. ¿Qué hacemos primeramente? Colocamos el sistema de referencia, Y y X. Luego, nos pide calcular lo que es la distancia que va a recorrer el jugador. El jugador se mueve con velocidad constante. Entonces, si es velocidad constante, tengo que aplicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Ya. En este caso, yo tengo que calcular esta distancia. Para calcular esta distancia, ¿qué necesito? Necesito lo que es la velocidad inicial de X del jugador, lo cual es dato de 10 kilómetros por hora. Necesito lo que es el tiempo. Ahora, ¿cuál va a ser ese tiempo? Va a ser el tiempo que le va a tomar a la pelota ir desde el punto O y describir toda esta trayectoria hasta el punto B. Entonces, tengo que calcular ese tiempo. Ahora, tenemos estas tres ecuaciones para calcular el tiempo. Estas ecuaciones están por si acaso en el formulario. Están en la última hoja. Acá, esto. Ya. Ahora, aquí hay una capite importante. Yo en clases he venido resolviendo así. Velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Y así para todos. Esto era más y esto era más. ¿Qué hacía en clases? La gravedad yo lo tomaba como -9.81. Y este negativo al multiplicarse con ese positivo me daba el negativo que tengo. Así que es indistinto de la manera en que lo hagan, ¿ya? Siempre y cuando respeten que si yo tengo este sistema de referencia hacia arriba y la gravedad siempre es hacia abajo, la gravedad siempre va a ser negativa y va a ser esto. O bien, si yo tengo este sistema de referencia, esto donde Y apunta hacia arriba, puedo aplicar tranquilamente estas ecuaciones, pero ¿de qué me tengo que cuidar? De que ahora la gravedad, si aplico estas ecuaciones con el negativo ya incluido, van a valer 9.81. Ya es indistinto la manera en que lo hagan. Lo estoy haciendo así para que sea tal vez más didáctico o tal vez de una manera diferente que puedan entender mejor. Ya, entonces estábamos calculando el tiempo de caída desde el punto origen hasta el punto B. Algo también es recomendable. El sistema de referencia es mejor si lo colocan en el punto de partida del proyectil o de la partícula. ¿Ya? ¿Eso para qué?
porque automáticamente esto y esto se va a hacer cero y me va a permitir calcular de una manera más fácil todos los ejercicios. Ya, para calcular el tiempo, entonces, ¿cuál de estas tres ecuaciones puedo utilizar? Necesito tiempo, así que o la primera o la tercera. Pero acá me pide velocidad final y no tengo esto, así que esto no puedo utilizar. Esto no puedo utilizar, entonces me queda la última. La última. Esto vale cero, ya que el sistema de diferencia XY está sobre el punto de partida. La posición final, la posición a la que quiero llegar, es esto. ¿Y eso cuánto vale? Vale esta altura, la altura del edificio, menos 1,7. Y eso está acá. Luego, me pide la velocidad inicial. Eso es datos del ejercicio. Multiplicado por el tiempo, lo que quiero determinar, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, en esta ecuación sí puedo despejar tranquilamente el tiempo. Va a ser eh, altura final es igual a altura inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo. Y reemplazamos esto, luego la velocidad inicial menos 1/2 de 9,81. Noten que aquí ya lo estoy manejando como positivo, puesto que en la ecuación ya he puesto el negativo. Y realizo todas las operaciones algebraicas para llegar a este punto. Ahora vamos a aprovechar la virtualidad para enseñarles a meter esta ecuación de segundo grado en la calculadora. Primero voy a hacer para esta calculadora, que es la 991 LAX, y es la calculadora blanquita. Ya, ¿de qué manera se resuelve una ecuación de segundo grado en acá? Van primero al menú setup, dice. Luego aquí bajan hasta abajo y acá, equation function. Directamente aquí ven letritas A, B, C, D, E, F. Apretan A. Ahora aquí les dice simulación, ecuación o polinomial. Apretan la opción 2 y aquí les pide el grado de la ecuación, grado 2, ya porque es una ecuación de segundo grado. El primero anota 4,905 igual, menos 50t, ya, menos 8,3 igual. Ya aquí ya hemos insertado esos datos. Así que apretamos igual y nos da la primera solución, 10,36, la teclita de abajo, la segunda solución, menos 0,16. Ya de esta manera se usa la calculadora. Entonces tenemos dos tiempos. Uno es negativo, así que automáticamente está descartado. Entonces el tiempo positivo es el correcto. Este es el tiempo que le toma a la pelota llegar desde el punto inicial hasta el punto B. Ahora, como ya tengo el tiempo, tengo la velocidad del jugador, puedo calcular lo que es la distancia. Como es movimiento rectilíneo uniforme, la distancia va a ser igual a la velocidad del jugador por el tiempo. La velocidad 2,78 por el tiempo me da este resultado. Él soluciona el inciso A. Inciso B, me pide la velocidad final con la que va a llegar la pelota. Y podemos utilizar de estas ecuaciones a la ecuación número 1. ¿Por qué? Tengo velocidad inicial, tengo gravedad y tengo el tiempo. Entonces tengo estos datos. Reemplazo y voy a obtener este valor. Ahora negativo, ¿por qué? Porque en este punto la pelota va a estar hacia abajo. Esto va a ser la velocidad final Y. Y ahora, esto está viendo hacia abajo, en contra del sistema de referencia. Por eso es negativo. Ya. Creo que no hay nada más de hablar sobre esto. Sí, una cosa más. Aquí hemos resuelto de una manera diferente. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál es la manera correcta o la manera vectorial de hacerla? Es de esta manera. El jugador está acá. El sistema de referencia está aquí. ¿Ya? Vamos a hacer esta línea. Esta línea es el sistema de referencia. Entonces yo quiero calcular la posición. Yo quiero calcular lo que es esta distancia. ¿Ya? Ahora, esta distancia vista desde el jugador
va a ser, no, pues esta es la distancia. Ahora, el jugador en el instante inicial parte en este punto, así que eso va a ser la posición inicial. Ahora, ¿hacia dónde va el jugador? Hacia este punto. Y este punto está sobre el sistema de referencia. Ahora, aquí van a ver una pequeña distancia, pero esto es indiferente. Ya, está sobre el sistema de referencia. Entonces, esto va a ser cero. ¿Ya? Eso va a ser cero. X final es igual a cero. Y esto va a ser igual a la posición inicial. La posición inicial es la D que yo estoy determinando. Ya. Más, me dice, la velocidad inicial del jugador. Pero su velocidad está yendo a este sentido, en contra de este sistema de referencia. Entonces va a ser negativo. ¿Negativo cuánto? 2,78 multiplicado por el tiempo de 10,36. Ya, mm, acá este igual creo que está de más. Sí, está de más esto. Ya, va a ser más. Entonces, esto va a ser cero igual a la distancia, más por menos nos va a dar menos. 2,78 por 10,36 va a dar 28,8. Este negativo puede pasar como positivo y la distancia va a ser 28,8. Lo mismo que hemos obtenido acá, solo que hecho de otra manera. Tal vez más compleja, tal vez más fácil. Los dejo a su criterio. Ya, vamos ahora al ejercicio 4. Dice, un globo asciende verticalmente a velocidad constante de 40 kilómetros por hora y experimenta una velocidad del viento de 50 kilómetros por hora. La velocidad del viento es horizontal, la del globo es vertical. Y cuando está a una altura h de 200 metros, lanza un saco de arena. Perdón. Lanza un saco de arena justo sobre un pájaro. Acá tenemos un pájaro. A ver. Y cuando está a una altura de 200 metros, lanza un saco de arena justo cuando un pájaro que vuela a velocidad constante e igual a la del viento pasa debajo del globo en su ascenso vertical a una altura de 100 metros. Determinar la distancia desde dicha vertical a la que el pájaro alcanza justo cuando el saco de arena impacta al pájaro. Ya, ¿qué va a pasar acá? El globo va a ir a ascender de esta forma. El globo parte aquí, ¿ya? Tiene una velocidad que lo hace ascender y una velocidad de viento que lo hace recorrer. Y esta es la trayectoria que va a describir el globo. Una trayectoria lineal va a ser. Sí, una trayectoria lineal, tal que va a llegar a este punto, ¿ya? Ese punto me dice que está a una altura de 200 metros. Y cuando esté a esa altura, un pájaro va a estar pasando justo por debajo de él. ¿Ya? ¿Y qué más sucede ahí? Se lanza un saco de arena. Ahora, cuando se lanza el saco de arena, este saco no cae hacia abajo directamente, es decir, no tiene velocidad inicial de cero, sino que por efectos de la inercia, el saco de arena adopta la velocidad que tenía el globo justo en el instante en que lo ha lanzado. Por lo tanto, la velocidad del saco de arena va a ser la misma que del globo y la misma que del viento. ¿Ya? Ese es el acápite importante. Entonces, esta trayectoria que está de amarillo es la trayectoria que va a describir el saco de arena. Datos. La velocidad de viento, 50 kilómetros por hora. Realizando conversiones. Acá en la calculadora también se puede realizar eso. Vamos al menú. La opción uno, la general. Si quieren realizar una conversión, Shift 8. Acá, longitud. No, perdón. Si quieren realizar conversiones de velocidad, longitud, área, masa, volumen, velocidad. Kilómetros por hora a segundos. Eso es lo que quiero. Entonces, acá está. Y dice 50 y me da 13,89. Justo lo que tenemos acá. ¿Ya? Si lo quieren hacer en su calculadora. Ya, entonces tenemos los datos, velocidad de globo, velocidad del viento, altura,
Por si acaso, la velocidad del pájaro es la misma que la velocidad del viento. Ese detallito tal vez falta acá. Ah, velocidad del pájaro es igual a la velocidad del viento. Ya. La altura, la gravedad y la distancia. Me pide calcular la distancia a la que le va a chocar el saco de arena al pájaro. Ya. La solución. Ya. Primeramente, hemos dicho que el sistema de referencia es más fácil si yo lo coloco en el punto de partida. En este caso, está en el saco. Está justamente en el saco. Ya, si coloco el sistema de referencia en el punto de partida del proyectil, esto se hace cero, esto es cero y esto es cero. Ya todo se me facilita. Ya, yo quiero determinar esta distancia. Ya, es distancia en el eje horizontal. En sí quiero determinar cuánto vale esta XF. Para ello, necesito la velocidad horizontal. Y esto es dato, es la velocidad del viento. Y necesito determinar el tiempo en el que el saco va a llegar a este punto, a esta altura de 100 metros. Ya, para ello me voy a las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme variado. Quiero una ecuación que me dé el tiempo. Ya, la primera y la tercera me sirven, pero la primera no. ¿Por qué? Porque no tengo esta velocidad. La tercera, la altura final la puedo calcular. La velocidad inicial es dato, es la velocidad del globo. El tiempo es incógnita y la gravedad es dato. Entonces, de la tercera ecuación vamos a utilizar. La altura final es igual a la altura inicial más esto. Ahora, la altura final es la altura, a esta altura quiero llegar, a esta altura. Ya, pero esa altura se mide desde el eje de referencia hacia abajo, entonces va a ser negativo. Por eso hay un negativo acá. Y ahora, ¿cuánto vale esa altura? El pájaro está a 100 metros sobre el piso y la altura a la que lanza el globo el saco es 200 metros, así que va a ser 200 menos 100 esta altura. Ya, eso es igual a a la posición inicial, cero más velocidad inicial del globo, 11,11 por el tiempo menos un medio del 9,81 por el tiempo al cuadrado. Realizan aquí las operaciones y ya. Hacen los mismos pasos en la calculadora y obtienen estos datos. ¿Cuál tiempo es el correcto? Es el positivo. Ya, entonces ese es el tiempo que le va a tomar el saco llegar desde el punto origen hasta el punto B, vamos a colocar, hasta el punto B. Ya, entonces ya tengo este tiempo. Este tiempo entonces ya se ha vuelto dato. Entonces con eso puedo calcular cuánto es la posición final a la que va a llegar el saco. Posición horizontal. Eso es igual a la posición inicial más la velocidad inicial de X por el tiempo. Esto hemos dicho que va a valer cero porque el sistema de referencia está sobre el punto de partida. Velocidad inicial es la velocidad del viento, multiplicada por el tiempo, 5,79. Y nos da que a esta posición es que le va a alcanzar el saco al pájaro. Y acá les presento otro caso, donde ahora el sistema de referencia no está en el punto de partida. Bueno, el eje Y está en el punto de partida, pero el eje X está lejos, bueno, está en otra zona del punto de partida. En este caso, X sub 0 ya no va a ser cero, va a tener un valor. Perdón, Y sub 0 ya no va a ser cero, va a tener un valor. ¿Ya? Se realiza de esta manera. Con el nuevo sistema de referencia, el punto de partida o el punto inicial del saco está acá. Entonces, para llegar acá, yo tengo que avanzar cierta altura inicial. Esta es la altura inicial. Y esa altura inicial es igual a esta altura. Y eso es dato. Eso es de 200. ¿Y a qué altura quiero llegar? Quiero llegar a la altura del pájaro. Y eso es de 100 metros, a altura final. Positivos ambos, ¿por qué? Porque se mide del sistema de referencia para arriba más la velocidad inicial del eje Y, es la velocidad del globo multiplicado por el tiempo, y esto que ya conocemos. Este 200 de sumar va a venir a restar y vamos a obtener esto, lo mismo que está aquí, ¿ya? Es en sí, el resultado del ejercicio es independiente del sistema de referencia que se tome, ¿ya?
Esa era la pregunta 4. Ahora vamos a la pregunta desválida del ejercicio. Perdón, a la pregunta uno del examen desválida. Ya. Este es el gráfico original, pero no está muy nítido tal vez. ¿Ya? Dice, un cañón dispara un proyectil con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Esta velocidad inicial. Y ángulo de disparo de 40 grados respecto al plano inclinado desde una altura sobre el piso de 5 metros. Me está hablando de esta altura y este plano inclinado. Determinar la velocidad de impacto sobre el punto B. Ya. Este ejercicio es algo diferente de los que ya hemos venido realizando. Datos primeramente. Tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad. Acá me falta lo que son incógnitas. Incógnitas. ¿Qué me pide? Me pide determinar la velocidad de impacto sobre el punto B. Entonces, esa es la velocidad B, le vamos a llamar. Por si acaso, no es la velocidad final en el eje Y, ¿ya? Es algo distinto que vamos a ver ahora. Entonces, para realizar este ejercicio, primeramente, ¿qué se tiene que hacer? Tengo una velocidad inicial, pero yo tengo que descomponer esta velocidad en un eje X y un eje Y. Perdón. Ya, tengo que descomponer a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, ¿no ve? Pero en este caso no me está dando el ángulo con el eje X o con el eje Y. Entonces yo tengo que determinar ese ángulo. ¿De qué manera? Acá vamos a hacer un juego de ángulos, ¿ya? Acá tengo una línea. Me voy a trazar una línea horizontal, ¿ya? Y acá tengo el triangulito. En el triangulito hay un ángulo alfa. Y por trigonometría, esta recta corta a dos rectas paralelas. Entonces, el ángulo que se forme en acá va a ser el mismo ángulo que se forme acá, ¿ya? Entonces, yo tengo que determinar como primera tarea, determinar este ángulo alfa. Y se puede determinar, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. ¿Qué relación utilizamos? Tangente. Tangente del ángulo alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces realizamos operaciones. La tangente va como tangente a la -1 y vamos a obtener este ángulo. Por favor, lo corroboran si es que me llegara a equivocar en alguna operación. Se van a ganar puntos. Y ya, este sería el ángulo alfa, el ángulo que está aquí. Pero como hemos dicho, ese ángulo también se replica acá. Y acá está un trucazo del Inge, que él lo ha dibujado a la velocidad así. Entonces cualquiera pensaría que este ángulo que estaría aquí, esto, sea menor a 40 grados. ¿Ya? Pero resulta que ese ángulo es mayor a 40 grados. Entonces esta velocidad está un poco mal dibujada. La forma correcta en la que estaría dibujada esa velocidad sería de esta forma. Este en sí es un gráfico que, este en sí es el gráfico correcto. Ahí estaba el truco de Nige. Ya, entonces acá yo quiero determinar el ángulo con la horizontal. Tengo el ángulo alfa, tengo este ángulo que es dato. Entonces yo puedo determinar lo que es este ángulo tita. ¿Cómo? Simplemente es estando. Entonces esto alfa menos 40 y voy a obtener 3,22. Entonces ese es el ángulo que tiene la velocidad con la horizontal. Y una vez más, esta velocidad inicial hacia arriba. Hacia arriba en su gráfico de Inge, pero correctamente esa velocidad es hacia abajo y hacia la derecha. Ya. Ya, ahora sí, una vez que ya hemos determinado un ángulo con la horizontal, ahora sí podemos resolver el ejercicio. ¿Qué me pedía? Me pedía calcular la velocidad en el punto B. Entonces voy a mis ecuaciones. Quiero una ecuación que me determine la velocidad. La velocidad final, ¿ya? Tengo esta. Para esto, necesito esta velocidad inicial en Y. Eso puedo determinarlo. Puedo determinar. Necesito el tiempo.
El tiempo no lo tengo. Entonces me voy a esta ecuación de movimiento rectilíneo uniforme variado. Tengo la posición final a la que llega. La velocidad inicial va a valer cero. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que el sistema de referencia está sobre el punto de partida. Y así que esto va a valer cero. La velocidad inicial es dato. Así que de aquí tengo, o puedo despejar lo que es el tiempo. Y eso se hace acá. Mm, no lo hemos hecho de otra manera. Ya, pero se llega al mismo resultado. Una vez que hemos determinado este ángulo de tita, tenemos velocidad inicial en x. Esto es igual a b sub cero. Como el ángulo toca la componente b sub cero x, entonces esto va a ser coseno. La velocidad inicial es de 5 por el coseno de 3,22. Y eso nos da 4,99 metros por segundo. Y acá lo propio, metros por segundo. Ya. Entonces aquí estamos determinando el tiempo en el cual la pelota va a llegar del punto A al punto B. Para eso nos vamos a apoyar en esta ecuación. Altura final es igual a altura inicial más esto. Ya. Entonces este es mi sistema de referencia. Voy del punto A al punto B. Entonces la altura final va a ser negativa, ¿ya? Porque se mide hacia abajo del sistema de referencia. Menos 5. Esto es igual, esto vale cero. ¿Por qué? Porque el punto de partida está, no, el sistema de referencia está sobre el punto de partida, más la velocidad inicial de Y, velocidad inicial vertical. Eso es de 0,28, pero se le añade un negativo. ¿Por qué? Porque en el gráfico, al descomponer, nos damos cuenta de que esta velocidad está viendo hacia abajo, en contra del sistema de referencia. Por eso es negativo 0,28 por el tiempo. Un dato, perdón. Ya, ahora sí, nuevamente, volviendo al ejercicio. Era de menos 0,28 por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tenemos una ecuación cuadrática cuyas soluciones son estas. ¿Ya? Entonces escogemos lo que es el valor positivo. Con ello se obtiene lo que es esta velocidad. Como hemos dicho, tenemos que calcular la velocidad final en el eje Y. Para eso utilizamos la ecuación número 1 de acá, esto. Ya puesto que ya tenemos de dato esta velocidad en el eje y también tenemos de dato lo que es el tiempo que le toma. Ya con eso, si lo meten a la calculadora, les va a dar ese valor de menos 9,89. Y ahora sí, la velocidad de impacto. Acá, vamos, no, acá más. Ay, perdón. Ya. Al punto B, la partícula va a llegar con una velocidad final que ya hemos calculado, ¿ya? Pero también va a mantener su velocidad constante en el eje vertical. Esto, velocidad inicial X. Ya, la cosa es que estos son dos vectores y yo puedo calcular lo que es su resultante. Ya, es decir, cuál va a ser el vector resultante de estas. Y eso va a ser velocidad. Y ahora, ¿cómo calculo las resultantes de los dos vectores? Va a ser a la raíz de la velocidad vertical al cuadrado, esto es velocidad final en Y, más la velocidad inicial en X al cuadrado. Eso les va a dar una velocidad de 11,8 metros por segundo. Y esa sería la velocidad de impacto, ¿ya? No sería la velocidad final en Y, sino serían las dos juntas, pero sumadas como vectores. Ya tampoco va a ser esto más esto, es decir, 9,89 más 4,99.
Si suman eso, ya estaría incorrecto. Ya es una suma vectorial. Se saca la resultante. Ya. Ahora vamos a hacer lo que es el ejercicio 7 de su práctica. Básicamente hemos hecho otro ejercicio igual. Les estoy ayudando con esto porque sí es un poco moroso y si se equivocan una cosita, todo ya está mal. ¿Ya? Dice, un muchacho en O, en el origen, tira una pelota en el aire con una velocidad inicial v sub cero a un ángulo de θ 1. Luego él tira otra pelota a la misma velocidad a un ángulo de θ 2, donde θ 2 es menor a θ 1. Ya es decir, θ 2 va a ser con un ángulo de inclinación más bajo que θ 1. Determinar el tiempo entre los lanzamientos de modo que las pelotas choquen en el punto B en el aire. Ya. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me pide determinar más o menos, yo lanzo la primera pelota, ¿no ven? Es un poco lógico que la primera pelota va a tardar más en llegar al punto B que la segunda pelota, ¿ya? Entonces, voy a lanzar la primera pelota y cuando esta esté, digamos, por aquí, recién voy a lanzar la segunda pelota, tal que ambas lleguen al punto B al mismo tiempo. Entonces me está pidiendo el intervalo de lanzamiento de las pelotas, ¿ya? Me está pidiendo el intervalo de lanzamiento de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Tenemos que calcular ese intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo va a ser igual. Intervalo de tiempo va a ser igual al tiempo uno menos el tiempo 2. ¿Ya? Ahora entonces tengo que determinar tiempo uno, tiempo 2. Es decir, tiempo uno que le toma llegar a la piedra uno a este punto y tiempo 2 que le toma llegar a la piedra B, a la segunda piedra a este punto. Ya, los datos. ¿Cuáles son los datos en este ejercicio? Básicamente los datos son literales. Ya, pero estos serían los datos. El ángulo de inclinación uno, 2, la velocidad inicial y la gravedad. Es decir, mi resultado tiene que estar en función de estos datos. Ya, primeramente, sistema de referencia. Para facilitarnos la vida, lo colocamos sobre el punto de partida. ¿Para qué? Para que y esto sea cero. Un rato. Ya, ya, para que esto y esto sea cero. Ya, entonces, si esos son ceros, vamos a calcular primero para la trayectoria uno, ¿qué cosa? Vamos a calcular lo que es su descomposición de la velocidad y la posición a la que llega. Ya, por si acaso estas posiciones no son conocidas, pero nos vamos a apoyar en ellas para resolver el ejercicio. Ya, tenemos la velocidad inicial, tenemos el ángulo de inclinación, entonces para la velocidad en el eje X, como el ángulo toca esta componente, va a ser velocidad por coseno de θ 1. Para la otra, como ya utilicé el coseno, entonces el otro va a ser cero. Posición horizontal a la que llega la pelota 1. ¿Ya? Esto va a estar en movimiento rectilíneo uniforme. La posición a la que va a llegar, es decir, esta posición, esto, va a ser igual a la velocidad inicial en x1 de la pelota 1 por el tiempo 1 que le toma llegar a esa posición horizontal. Y para la posición vertical hacemos lo mismo. Utilizamos esta ecuación. Posición o altura final va a ser igual a la velocidad inicial vertical uno más el tiempo, no, por el tiempo uno menos un medio de la gravedad por el tiempo 1 al cuadrado. Ya. Ahora, para la trayectoria 2 es básicamente lo mismo. La velocidad se descompone de la misma forma, solo que con un ángulo de inclinación 2. Y la posición final va a ser esto. La velocidad inicial 2 es aquí, me he olvidado. 2, 2.
multiplicado por el tiempo que le toma llegar a este punto. Y para la posición vertical lo propio. Altura final, esta altura que quiero llegar es igual a la velocidad inicial. Vertical 2 por el tiempo que le toma llegar al punto B, menos un medio de la gravedad por el tiempo 2 al cuadrado. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque llegan a la misma altura final y llegan a la misma posición final. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo igualar la ecuación 1 con la ecuación 3 y puedo igualar la ecuación 2 con la ecuación 4. Y hasta ahí era el análisis de física. Ahora es un trabajo algebraico. Igualando ecuaciones 1 y 3. ¿Ya? Estamos igualando esas ecuaciones. ¿Para qué? Para despejar un tiempo. A este tiempo le voy a llamar ecuación 5. Y vamos a igualar ecuación 4 y ecuación 2. Obtenemos esto. Y lo llamamos ecuación 6. Entonces reemplazamos la ecuación 5 en 6. Es decir, todo esto lo vamos a reemplazar en donde veamos T1. Y eso se saca. Ya. Luego, hacemos más operaciones. Este cuadrado se divide a todos los términos. Por eso que tenemos un cuadrado aquí, un cuadrado aquí y un cuadrado aquí. Luego, tengo T2 en todos los miembros de los términos. En todos los términos. Entonces, yo puedo dividir miembro a miembro entre T2. No es T cuadrado, es T2. Ya, con eso, ¿qué obtengo? Que se simplifica el cuadrado de este, se simplifica esto, se simplifica su cuadrado y se simplifica esto. Para llegar a esto. Luego, todos los t cuadrados, perdón, T2, los voy a llevar a un lado. Y todo lo que no tenga 2 los voy a llevar a otro lado. Para luego hacer ¿qué? Despejar T2. Ya, aquí son operaciones algebraicas. Para sumar uno menos esto multiplica por esto, y su uno imaginario multiplica por esto, y estos dos se multiplican. Y obtenemos eso. Ya, despejamos el tiempo 2 para obtener todo esto. Y ya, acá podemos ver que tenemos este término igual a este término. Podemos simplificar este cuadrado con esto. Entonces me va a quedar simplemente esto. Seguimos realizando operaciones y damos que T2 va a ser igual a todo esto. Entonces ya, reemplazamos este tiempo sub 2 en esta ecuación 5, ya, para hallar el tiempo 1. Entonces reemplazamos y simplificamos esto con esto y vamos a obtener este tiempo T1. Entonces dice, el tiempo entre los lanzamientos, acá está de más esto, estará dado por el siguiente intervalo. Es decir, el intervalo es T1 menos T2, donde el tiempo 1 es mayor al tiempo 2. Ya entonces reemplazo. Esto vale tiempo 1, está acá, y esto vale el tiempo 2, eso está acá. Saco factor común. Todo es común. Esto es común, esto es común. Lo único que diferencia es que en esto y en esto. Y eso se va a ver acá. Ahora acá tenemos una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados, ¿de qué manera es? A cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a menos b multiplicado por a más b. ¿No ve? Y eso se está acá. Y ahora, este término es casi el mismo término que esto. ¿Qué falta? El orden. Así que de esto voy a sacarle un negativo. ¿Para qué? Para que alteren su orden. Así vamos a simplificar esto con esto. ¿Ya? Una vez hecho eso, vamos a llegar a esto. Ahora, este negativo lo puedo ingresar a este paréntesis. Tal que van a alterar su orden. Esto se vuelve positivo y esto se vuelve negativo. Seguimos realizando operaciones. Ahora, una vez que hemos llegado a esto, vamos a reemplazar. ¿Qué cosa? Estas ecuaciones. Esto y esto.
Reemplazamos acá y de acá sacamos factor común. Mm, creo que esto está de más. Creo que esto está repetido. Ya. Entonces sacamos factor común. Aquí tenemos velocidad inicial. Por velocidad inicial va a dar velocidad inicial al cuadrado. Pero también lo tenemos acá y lo tenemos acá. Entonces nos vamos a quedar con esto. Pero esta es una relación conocida. Es igual al seno de tita 1 menos tita 2. Esto, velocidad inicial al cuadrado. Acá, acá abajo igual tenemos factor común. Esto con el cuadrado de esto. Y nos va a quedar todo esto. Y finalmente el intervalo va a ser igual a esto. Como pueden ver, era pura álgebra elemental. Y este sería el resultado del ejercicio. Moroso. Ya. Vamos a hacer ahora el ejercicio 9 de la práctica. Esta es una corrección o una complementación de otra manera. Ya nos faltaba un paso extra. Se suelta una piedra A desde el reposo a un pozo y después de un tiempo de 1,5 segundos se suelta otra piedra del reposo, otra piedra B. Determine el intervalo de tiempo entre el instante en que A llega al agua y el instante en el que B lo hace. Inciso B, ¿a qué velocidad chocan el agua? Datos. Tiempo de 1,5 segundos. Ese tiempo es el cual va a caer A y en ese tiempo también voy a soltar B. La distancia del pozo o la altura es de 80 pies. Cuando hablamos de pies, la gravedad es 32,2 pies por segundo cuadrado. Inciso A, me pide el intervalo, ¿ya? Para calcular el intervalo, primeramente voy a calcular el tiempo de caída de las piedras. Ahora, este tiempo de caída es el mismo, ¿ya? Porque ambas parten del reposo, ambas les afecta la misma gravedad y ambas caen la misma altura. Entonces, el tiempo de caída, este tiempo que vamos a determinar, es el mismo para la piedra A y para la piedra B. Ahora, ¿con qué ecuación puedo determinar? Colocamos el sistema de referencia en el punto de partida. Entonces, esto se hace cero y esto se hace cero. Tengo la altura final a la que quiero llegar. Entonces, esto tengo. Tengo la velocidad inicial, sí, porque parte del reposo, así que eso se va a anular, va a ser cero. Menos un medio de la gravedad es dato. Entonces, de esta ecuación, noten que es la que más utilizamos, se puede determinar lo que es el tiempo. ¿Ya? Esto vale cero, esto vale cero. Esta altura final, negativa, ¿por qué? Porque se mide hacia abajo del sistema de referencia. Menos un medio de la gravedad, 32,2 para el sistema inglés, por el tiempo al cuadrado. Despejamos el tiempo y vamos a obtener 2,23 segundos. Ese es el tiempo que le toma caer a la piedra desde la posición de partida hasta chocar con el agua. Y acá está el guachito. Cuando la piedra A cae por 1,5 segundos, ya, digamos que la piedra A cae. Digamos que ya está acá la piedra. Esto es A. En este instante vamos a soltar B, ¿ya? Pero, ¿qué tiempo le falta a la piedra A para que llegue al agua? Siendo que desde el punto inicial hasta el agua es de 2,23. Entonces, ¿qué tiempo le falta a A para llegar al agua? Si ya ha avanzado 1,5 segundos. Entonces va a ser la sexta. Esto menos esto me dice que le va a faltar 0,72 segundos. Ya. Entonces, digamos que ya han pasado esos 0,73 segundos y A llega al agua. ¿No ve? Llega al agua después de esos 0,73 segundos. Pero ve cuánto has cocido. Tal vez ya ha llegado aquí. ¿Y qué tiempo ha pasado para B? Ha pasado 0,73 segundos. Y como B cae en este tiempo hasta el agua, ¿cuánto tiempo le falta para llegar al agua? Sería a este tiempo menos 0,73. Entonces, el intervalo de tiempo en el que chocan el agua es de 1,5 segundos. Y eso sería la solución al ejercicio. Si mal no recuerdo el día que hemos hecho esto, solo hemos alcanzado a hacer esto.
Ya. La velocidad final, eso está bien. Velocidad final con la que llega al agua. Ya. La velocidad final en el eje Y. Como parten desde pozo, entonces esto va a ser cero. Menos la gravedad por el tiempo. La gravedad 32,2 por el tiempo total de caída, 2,23. Negativo, ¿por qué? Porque en este punto las piedras tienen una velocidad que mira hacia abajo, contraria al sistema de referencia. Soluciona el inciso al ejercicio 9. Ya. Ahora vamos a darles pautas para resolver el ejercicio 5 y el ejercicio 4 de su práctica. El ejercicio 5 dice, una pelota se lanza desde cierta altura, ya, desde la altura A, sobre el suelo con una rapidez de 60 metros por segundo. Esta velocidad es de 60 metros por segundo y un ángulo de disparo de 80. Este ángulo es de 80 grados. Con el plano inclinado. Noten que es muy parecida a esta. Si el plano tiene una pendiente, como se muestra en la figura, determinar la distancia de entre A y B. La distancia del plano inclinado me está pidiendo. Inciso B. La velocidad con la que llega al punto B. Esta figura 4 creo que está de más. Inciso B. La velocidad con la que va a llegar al punto B. En este punto B hemos dicho que va a haber una velocidad final y y velocidad inicial en X. Esta velocidad inicial es constante, por si acaso, en un movimiento parabólico. Por eso es que lo mantengo como inicial. Y el tiempo de vuelo. Ya, para el inciso A, ¿qué van a hacer primero? Les da el ángulo de inclinación aquí. Ya, partiremos de ahí. Les da este ángulo de 35 grados. Entonces, al igual que el otro ejercicio, pueden trazarse una recta auxiliar aquí. Trazan esa recta. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? Vale 35. Y acá me dice que el ángulo de la velocidad inicial con el plano inclinado es de 80. Entonces, 80 menos 35 les va a dar 45 grados, el cual es la inclinación de la velocidad con la horizontal. Entonces ya pueden realizar las respectivas descomposiciones. ¿A qué va a ser igual? La velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por coseno de 45. Acá sucede algo curioso. Coseno de 45 es igual al seno de 45. Para la velocidad inicial de y va a ser igual. Velocidad O por seno de 45. Como este coseno y este seno son iguales, les va a dar el mismo valor para ambos. ¿Ya? Eso ténganlo por seguro. Entonces, estos ya se vuelven datos. Se vuelven datos. Me pide calcular la distancia de. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para y de, puedo calcular lo que es esta altura final y esta altura final, perdón, posición horizontal final, ¿ya? Esta posición horizontal final va a ser igual a esto, a d multiplicado por el coseno de 45. Eso sale de la geometría. Y esta altura final va a ser igual a d por seno de 35, ¿no ve? Si esto es la hipotenusa, entonces para hallar sus catetos va a ser igual a esto. ¿Ya? Entonces van a utilizar esta tercera ecuación. ¿Por qué? Porque involucra lo que es la altura, involucra lo que es... no, perdón. Para esto van a hacer hincapié en la ecuación que les he subido, en esta ecuación. Y esta ecuación es muy poderosa, por así decirlo. Eh, Esta ecuación me relaciona lo que es la posición final, la posición final, perdón, la altura final, la posición final
la posición inicial, la altura inicial, la velocidad en el eje vertical, en el eje horizontal, la gravedad. Y ahora, ¿por qué les digo que van a utilizar esta ecuación? Volvemos al ejercicio. Eh, Tienen de dato esto. Acá está esa ecuación que les he mostrado. Entonces ya tienen esto. Como el sistema de referencia está en el punto de partida, esto va a ser cero, esto va a ser cero y esto va a ser cero. ¿No ven? Ahora, la altura final a la que quieren llegar es igual a esto, ¿ya? Pero negativo. Ya hemos dicho por qué. Porque se mide hacia abajo del sistema de referencia. Negativo. Negativo de por seno de 35. Esto es igual a esta posición final. Eso está acá. Este sí es positivo. ¿Por qué? Porque coincide con el sistema de referencia. Multiplicado por estas velocidades. Esto es dato. De aquí les van a dar un número. Menos la gravedad. La gravedad es dato. Dividido entre 2 por la velocidad, que también es dato. Y acá tienen D por esto. Ahora de aquí, como tienen D en todos los términos, pueden simplificar esto con esto con esto. Y ya simplemente tienen que despejar esta variable y ya está resuelto su problema. Inciso B. La velocidad con la que llega al punto B. Ya, al punto B va a llegar con estas velocidades. Ahora, para hallar esta velocidad, ¿qué necesita? Velocidad final del punto D. Pueden utilizar esta ecuación. Dado que esto es dato, la gravedad es dato, y esta altura final, esto es igual a esto, como ya van a tener B, el valor de D del inciso A, entonces van a reemplazar, bueno, esta altura final se va a volver dato. Esto va a ser cero, entonces de ahí van a hallar lo que es la velocidad final en Y. Hallan esta velocidad, reemplazan esta velocidad inicial de X, también es dato, y van a obtener el valor de la velocidad con la que llega al punto B. Finalmente, el tiempo de vuelo. Eso lo pueden sacar de acá. ¿Cómo? Como ya han hallado D, pueden hallar esto. Así que esto se vuelve dato, esto va a valer cero, esto es dato, esto es dato. Entonces de aquí van a tener una ecuación de segundo grado, donde tranquilamente les va a salir un tiempo positivo y un tiempo negativo. Entonces, ¿cuál escogen? El positivo. De esa manera ya resuelven ese ejercicio. Finalmente vamos a resolver, vamos a dar una pauta y vamos a resolver hasta cierta parte del ejercicio 4. Una manguera situada en A, en este punto, descarga agua con una rapidez de 12 metros por segundo a un ángulo alfa con la horizontal. Determine el inciso A, el ángulo alfa. Inciso B, la longitud del edificio. El chorro de agua pasa rozando el punto superior D del edificio. Inciso C, el tiempo de A hacia B y el tiempo de B, desde D hasta B. Inciso D, el tiempo de vuelo total. Inciso E, la velocidad con la que pasa por D y por B. Son varios acápites. Ya, pero vamos a resolver el inciso A y el inciso B. Datos. Me da la velocidad inicial. Esta, la que está de rojo, 12 metros por segundo. Eh, el ángulo alfa me pide determinar para el inciso A. No me da otro dato más que alturas, distancias y alturas. Ya, inciso A, me pide determinar el ángulo alfa. Ya, entonces puedo empezar realizando descomposiciones de acá. Esto va a ser velocidad inicial en X. Ya, velocidad inicial en X. Mm, Luego, esto va a ser velocidad inicial en Y. Ya, de esa manera puedo descomponer la velocidad inicial en X.
el ángulo toca esa componente, así que va a ser coseno. Y la otra va a ser seno. Yo quiero despejar este ángulo tita, ¿ya? Ahora nos vamos a volver a apoyar en esta ecuación, en la ecuación de acá. Esta ecuación, ya. ¿Por qué nos apoyamos en esta ecuación? Yo quiero despejar lo que es el ángulo alfa, ¿ya? Entonces, la velocidad inicial aquí es un dato. La altura final a la que yo tengo que llegar, la altura en D y la posición en D también es dato. ¿Por qué? Porque a partir de la geometría me da eso. Por ejemplo, el sistema de referencia, por si acaso, está sobre el punto de partida, así que esta posición va a ser cero, esto también va a ser cero y esto va a ser cero, ¿ya? Eh, ¿Por qué estoy utilizando esta ecuación? Porque para llegar al punto D, tengo lo que es esta altura final. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la altura del edificio menos la altura de esta altura, desde donde sale el chorro. Va a ser 5.486 menos 1.1. ¿Ya? Esa es la altura final. Eso se puede ver acá. Positiva porque se mide hacia arriba. Ya, la altura inicial, perdón, la posición final. La posición final para llegar al punto D también es dato. Es igual a 4.115. Así que esto es dato, esto vale cero, esto vale cero. La velocidad inicial en Y no es dato, pero contiene al ángulo, lo que me da la posibilidad para despejarlo. ¿Ya? Menos un medio de la gravedad por esto es dato, esto vale cero, esto también contiene el ángulo. De esa manera vamos a llegar a lo que es esta ecuación. Ahora, acá tenemos velocidad inicial arriba, velocidad inicial abajo. Seno sobre coseno me va a dar tangente. Ya, luego acá. Realizamos las operaciones. Un medio de la gravedad multiplicado por esto. Bueno, aquí no afectamos en nada. Ya, esto va a ser igual. La posición final, según el gráfico, es de 4.115. 4.115 menos un medio. Ahora sí, esto lo vamos a sacar y esto lo vamos a sacar. No, estamos reemplazando. Perdón, perdón. Reemplazamos. Ya, el resultado de esto me da 4.386. Un rato. Ya, muy bien. Nos encontrábamos en esta parte. La posición final a la que queremos llegar era de 4.115. Ya menos un medio de 9.81 por esto sobre la velocidad inicial por coseno del ángulo alfa. Ahora, acá directamente ya hemos empezado. Si ustedes meten a la calculadora un medio por 9.81 por 4.115 al cuadrado dividido entre 12 al cuadrado, les va a dar 0.577. Este cuadrado se va también a lo que es al coseno. Por eso acá tenemos coseno cuadrado de alfa. Y ahora acá vamos a aplicar una relación trigonométrica. Uno sobre coseno cuadrado de alfa es igual a uno más tangente cuadrado de alfa. ¿De dónde viene eso? Sabemos que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a uno. ¿Qué pasa si dividimos a todo sobre coseno? Ya, ¿qué pasa si dividimos a todo entre ah, coseno cuadrado de alfa? Acá también vamos a dividir entre coseno cuadrado de alfa y acá entre coseno cuadrado de alfa. Acá vamos a tener lo que es tangente cuadrada de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa nos va a dar 1. Y acá vamos a tener 1 dividido entre coseno cuadrado de alfa. Y eso está justamente acá.
Uno sobre coseno cuadrado de alfa es igual a uno más tangente cuadrada de alfa. Ah, ya entonces estamos aplicando lo que es esa relación trigonométrica. Ya en acá. Ahora, el 0,577 se multiplica por el uno y por el tangente de esto. Luego, tangente cuadrado de alfa se va a ir al otro miembro como positivo. Esto de positivo va a ir como negativo. Acá está. Esto se mantiene como positivo y este 0,577 negativo va como positivo. Ya, ahora acá vamos a realizar lo que es un cambio de variable, ya para poder ingresar a la calculadora. Vamos a realizar el siguiente cambio. La tangente de alfa va a ser igual a x. Ya, acá tenemos tangente cuadrada de alfa, así que vamos a tener x cuadrada. Acá, x. Si sumamos esto, nos va a dar esto. Y ahora vamos a meter a la calculadora, Ya vamos a hacer en esta calculadora nuevamente, menú, presionamos A, polinomial, segundo grado, y ya, el primer valor, 0,577 igual, menos 4,115 igual, 4,963 igual, igual. Nos da 5,594 y 1,538. Ahora vamos a utilizar otra calculadora. Ya, ahora vamos a utilizar lo que es esta otra calculadora. Esta es creo que una o dos versiones anteriores. Y se hace de una manera distinta, pero no muy desigual. Vamos a modo setup. Acá, la opción 5 ecuación 5. Acá, la primera es para sistema de ecuaciones 2 por 2, la segunda para sistemas 3 por 3. La opción 3 es para ecuaciones de segundo grado y la opción 4 es para ecuaciones de tercer grado. Como estamos en segundo grado, opción 3. Y acá, ABC. A va a ser 0,577. B, menos 4,115. Y C, 4,963. Y acá nos da lo mismo, 5,594 y 1,538. Acá igual se puede realizar lo que son las conversiones, pero para eso tienen que saber los números de la tapita. Ahí está todo. Apretan Shift 8. ¿Qué conversión? Creo que la conversión de pies a metros era 0,4. 0,4 era de metros a pies, perdón. Un metro es igual a, pucha, a esto. Si quieren llevar de una división a decimales, apretan este SD y les da 3,28. No me acuerdo muy bien para velocidad, pero todo está en la tapita. Creo que era 12. No, 20. Ahí está. El número 20 es para metros sobre segundo a kilómetros por hora. A ver, Shift 8, 21. No, entonces el 19 es Shift 8, 19. Y ahí está para kilómetros por hora. Podemos meter lo que hemos hecho en el otro ejercicio, 40 kilómetros por hora, 11,11. Si nos vamos acá, creo que era el 4, 40 kilómetros por hora, 11,11. ¿Ya? Ya, pero eso para obtener esto. Entonces obtenemos esto, estos dos resultados. Ya, entonces retornamos a la variable, es decir, a la x la volvemos tangente de alfa para obtener esto. Finalmente, el ángulo alfa, mandamos a la tangente como tangente a la menos 1. Va a ser tangente a la menos 1 de 30,32. Y para alfa 2 va a ser lo mismo. Para alfa 2 es tangente a la menos 1 de 1,088. Acá me he comido, no, no sé qué he hecho. Este era
5.594 y esto es 1.538. ¿Ya? Ahí hay un error de typeo. Ya, entonces si ingresan a la calculadora esto, shift tangente de 5.594 les da estos dos ángulos, ¿ya? Pero me pide un ángulo. Así que, ¿cuál creen que sea el correcto? 5 segundos para respuesta. Ya, ambos son correctos, pero solo uno va a cumplir las condiciones para resolver los demás incisos. ¿Ya? ¿Qué va a suceder acá? Hay dos ángulos con los cuales puedo llegar al punto D, pero los dos van a describir una trayectoria diferente. ¿Ya? ¿Cómo se preguntarán ustedes? Ya, el primer ángulo, el ángulo de 79.86, es un ángulo muy inclinado. ¿Ya? Para llegar al punto D va a describir esta trayectoria. Así y así va a llegar al punto D. ¿Ya? Pero noten que ya no va a llegar al punto B. Y si usan el otro ángulo, ese sí va a hacer esta trayectoria. Esto, pucha, qué mal pulso. Esto va a pasar por D y va a llegar hasta B. ¿Ya? Entonces, este es el correcto. Ese es el correcto. Esa es la solución al inciso A. Inciso B. La longitud del edificio. El chorro de agua pasa usando el punto superior D. Me pide calcular esta distancia. ¿Ya? Para calcular esa distancia, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular cuál es el tiempo que le toma llegar a la partícula, al chorro de agua, hasta el punto B. ¿Ya? Para eso, tengo lo que es la altura. mm, Tengo lo que es esta altura. Tengo también la velocidad de salida. Como ya tengo este ángulo, simplemente reemplazo acá, acá y se vuelve un dato automáticamente estos dos. Ya. Entonces, nos fijamos. Tengo altura final. Como el sistema de referencia está sobre el punto de partida, entonces esto se va a hacer cero, esto se vuelve dato, la gravedad es dato. Entonces, de esta ecuación, yo puedo despejar lo que es el tiempo. Hacemos eso. Tenemos esta ecuación y despejamos el tiempo. Ya esa tarea se las dejo a ustedes, pero estos son los resultados. Ahora, ¿cuál resultado es el correcto? Ambos son positivos. Ya no puedo hacer un descarte de, este es negativo, entonces no existe. Ya, ¿qué va a suceder acá? Estamos utilizando esta ecuación para cuando la partícula llega a esta altura, ¿ya? Pero si vemos el gráfico, nos damos cuenta que la partícula llega a esa altura dos veces, cuando pasa por el punto D y cuando pasa por el punto B. ¿Ya? Entonces, por lógica, el tiempo en el que llega al punto D va a ser menor al tiempo en el que llega al punto B. Por lo tanto, este tiempo T1, esto, es el tiempo en el que va a llegar al punto D. Y este tiempo T2 es el tiempo en el que va a llegar al punto D. Entonces me pide calcular esta distancia. Como yo tengo de dato esta velocidad en X y tengo el tiempo en el que llega a B, yo puedo calcular lo que es toda esta distancia. Lo voy a llamar distancia T, ¿ya? Esa distancia T, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo 1, ¿ya? Por el tiempo de B. Como esto es dato, me va a dar un valor aquí, ¿ya? Pero me pide calcular el ejercicio, lo que es esta distancia de esta longitud del edificio. Pero eso sale de acá. La distancia total es a esta distancia más esta distancia. Entonces la distancia D va a ser igual a la distancia total
menos 4.115. Eso es 4.115. Y esa es la solución al inciso B. Para el inciso C, el tiempo de A hacia B. Dice. Eso ya lo he calculado acá, en el inciso B. Hemos dicho que este es el tiempo en el que la partícula desde el punto A, desde este punto, llega hasta el punto B. Así que la solución al inciso C sería esto, el tiempo a B. Esto está mal, perdón, perdón. Aquí está al revés. Este es el tiempo 1. Mejor así. Ya, me pide el tiempo de A a B. Entonces, ese tiempo va a ser el tiempo 1. Si ya estaba correcto. No ve el tiempo que va la partícula desde A hasta B. Va a ser el mayor de estos dos tiempos. Ya. Y el tiempo entre D y B. Ya. ¿Y a cuánto va a ser ese tiempo? El tiempo de A hasta B, hemos dicho, o bueno, hemos calculado que va a ser de 1.42. Ya, entonces, si yo quiero calcular el tiempo de D hasta B, a ese tiempo que ya tengo de 1.42, le tendría que restar el tiempo de A hasta D. Y eso también está acá, es de 0.63. Entonces, el tiempo de B a D va a ser el tiempo 1 de 1.42 menos el tiempo 2 de 0.63. Ya, inciso D. El tiempo de vuelo total. Ahora, acá no estoy muy seguro a qué se refiere el link, ya, pero les voy a explicar más o menos qué estoy entendiendo por tiempo total. Como el chorro de agua rosa por D, también debería deslizar por B, pero la trayectoria acaba en este punto. Así que puede haber dos maneras de expresar esto. Tiempo de vuelo total sería el tiempo desde A hasta B, y eso ya está calculado aquí. Eso es el tiempo 1 de 1.42. Pero también puede ser que el agua caiga hasta lo que es el piso, ¿ya? Entonces ahí va a aumentar lo que es el tiempo. ¿Y qué ecuación puedo utilizar? Puedo utilizar lo que es esta ecuación, donde esta altura final va a ser menos 1.1. ¿Por qué? Porque hasta el piso sería esta la nueva altura final. Sería esto. ¿Y eso cuánto vale? Vale 1.1. Y como se mide hacia abajo va a ser menos 1.1. Esto va a valer cero. La velocidad inicial es dato. El tiempo es lo que me pide determinar. Acá el tiempo es lo que me pide determinar. Tengo la gravedad. Así que puedo hallar lo que es el tiempo en el que el agua llega hasta el piso, lo cual también sería el tiempo de vuelo total, si es que el agua rozara el punto B. Ya, ahí hay dos maneras de interpretarlo. Inciso E, la velocidad con la que pasa por D y por B. Ya, ¿cómo vamos a calcular eso? Me pide velocidad. Ya, por si acaso me está pidiendo la velocidad resultante. Entonces, tengo que calcular lo que es la velocidad en el eje Y, en el punto D y en el punto B. Ya, en el punto D, tengo lo que es la velocidad inicial en ambos casos, en los tres casos. Me pide calcular lo que es la velocidad final, así que voy a utilizar o la ecuación 1 o la ecuación 2. Pero tengo el tiempo que le toma al chorro de agua llegar hasta D. Tengo ese tiempo. Entonces puedo utilizar la primera. Tengo gravedad, tengo tiempo, tengo velocidad inicial, entonces puedo calcular lo que es eso. Y acá está eso. Me voy a apoyar en esta ecuación. Para la velocidad final vertical de D, en el punto D, voy a utilizar esta ecuación, donde esta velocidad ya es conocida, la gravedad es conocida y el tiempo 2 es el que hemos calculado acá. Y para la velocidad final vertical de B es lo mismo prácticamente, solo cambia el tiempo, va a ser 1.42. De acá yo voy a tener dos valores. Y como la velocidad en el eje horizontal es constante y va a volverse dato después de determinar este ángulo,
De acá voy a tener dos valores, los cuales son la solución al inciso E. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería esta clase. Para el formulario, yo les recomiendo que se anoten, que entiendan las fórmulas más que todo. Ya esas ecuaciones en amarillo son las más importantes. Noten que casi no hemos utilizado estas. Todo, más que todo, se ha deducido. La más importante de estas extras diría que es esta. ¿Ya? ¿Por qué esta es tan importante? Porque no hay tiempo aquí. ¿Ya? Pero acá está su deducción. Se despeja el tiempo de la ecuación 49. Despejamos el tiempo de acá. Y ese tiempo se está reemplazando en esta ecuación. Entonces, para evitar todo ese barullo, directamente esta ecuación. Cuando no tienes tiempo, pero tienes posición, tienes altura final, tienes posición final, tienes velocidades y quieres determinar el ángulo, han visto que nos ha servido de mucho. Acá hay ecuaciones extra. La velocidad resultante, lo que ya hemos calculado en ejercicios anteriores, y el ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación más vamos a explicar. ¿A qué se refiere este ángulo de inclinación? Es la tangente. Acá me he olvidado esto. No, sí, esto es así. Esto es tangente a la -1, ¿ya? ¿A qué se refiere este ángulo, pero? Se refiere a esto. Mm, ya. Vamos a hacerlo en este gráfico de acá. Acá también nos pedía lo que era calcular lo que es la velocidad de llegada, ¿no ve? Entonces, ese ángulo está aquí. Este es el ángulo alfa. Si quiero calcular este ángulo, ¿con qué relación geométrica la calculo? Va a ser mm, la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto B sub FY dividido entre el cateto adyacente B sub OX. De acá, la tangente puede ir como tangente a la -1. Va a ser tangente a la -1 de todo esto. Ya de todo eso. De ahí es de donde se deduce eso. Usualmente no se pide, pero por si acaso. Y para un movimiento circular en su práctica había una pregunta. No la tengo ahora, pero les pedía calcular la aceleración con la velocidad lineal. La velocidad lineal eh, les suele dar de dato y este rho es el radio de curvatura de la circunferencia. Ya, mm, nada más a lo que veo. Como pueden ver, hemos hecho casi la mayoría de los ejercicios de su práctica, así que no creo que tengan problema con eso. Si tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp y hasta luego.